Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 6 de mayo de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Francisco Fernández Tarrío, abogado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Un placer estar aquí, como siempre. Estupendo. José Manuel Rubín Carballo es periodista. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches, Muy bien, bienvenido. encantado, como siempre. Estupendo. Marta Álvarez es catedrática de Historia. ¿Qué tal, doña Marta? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Xavier R. Blanco es periodista. ¿Qué tal, don Xavier? Buenas noches, bienvenido. Un placer estar aquí de nuevo. Estupendo. Bueno, pues empezamos con el primer tema de la noche. Los políticos se han hecho eco de la desafección de los ciudadanos según el último barómetro del CIS. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, defienden sus respectivas actuaciones ante los problemas del país como única forma de superarlos. Vemos esta pieza. Los líderes de los principales partidos han hecho eco esta mañana de la desafección por la política mostrada por los ciudadanos en el último barómetro del CIS. Tanto el Partido Popular como el PSOE han defendido su actuación frente a los problemas reales del país como única forma de superarlos. Así, la secretaria general del PP ha reivindicado en un acto en San Sebastián la labor de su partido frente a movimientos sociales que, en su opinión, deberían entrar en el juego de la representación si quieren representar a la sociedad. Ante los problemas más graves, como el paro y la economía, ha asegurado que su partido no se rinde. De ninguna manera nos vamos a dar por vencidos, de ninguna manera vamos a permitir que nos derroten y de ninguna manera vamos a caer en el fatalismo. Tenemos una gran responsabilidad. Y ha recordado que la corrupción y la crisis de los partidos se sitúan muy por debajo del paro en la encuesta que refleja las principales preocupaciones de los españoles. En Extremadura, Óscar López ha reprochado al PP gobernar solo y contra todos, y al Gobierno la gran contrarreforma que ha acabado con lo conquistado en 30 años. Ante esto, el PSOE no va a parar. Porque la política sí sirve, porque la política resuelve los problemas. Porque cuando el principal problema del país fue el terrorismo, según los españoles, lo resolvimos desde la política, con acuerdos. Y si el principal problema de España hoy es el paro, lo tenemos que resolver también desde la política y también con acuerdos entre todos. Ambos partidos han abogado por los acuerdos y por no cruzarse de brazos. Bien, ¿deben ver los dos grandes partidos las orejas al lobo? Porque desde luego están bajando muchísimo en intención de voto y por otra parte partidos más pequeños, bueno, Izquierda Unida y UPyD, pues bueno, pues tienen Sí, hombre. A mí la verdad es que ver a tipos como Óscar López, apreciado Óscar López y apreciada María Dolores de Cospedal, me da ganas de salir corriendo, ¿no? Que decir, la desafección de los ciudadanos... ¿Y a dónde vamos? Le interrumpo, porque ¿a dónde vamos? Salimos corriendo y ¿a dónde vamos? Voy al principio y luego le contesto Venga. a eso. Es decir, yo creo que para estar en política, por lo menos, sería necesario tener un mínimo cotizado a la seguridad social por otra actividad, ¿no? Creo que para combatir toda esta desafección sería necesario abrir las instituciones a los ciudadanos y sobre todo los partidos políticos, acabar con la dedocracia, ¿no? Para que las personas que de más valía y de más capacidad pues puedan representar a los ciudadanos. Pero aquí lo único que tienes que hacer es estar en un partidillo político, estar caladiño, no moverte mucho y malo será que algún día ese dedo no te upe hacia arriba, ¿no? Es decir, y la verdad es que yo viéndolos no me representan tampoco, ¿no? Comparto muchísimas de las consignas de un movimiento tan apasionante como el 15M, ¿no? No todas, pero sí una gran algunas. parte. Yo creo que algunas las compartimos todos, ¿no? Otras luego ya no. A ver, lo que me sorprende, y valga la redundancia, es que se sorprendan de la desafección, porque realmente los partidos políticos, lo ha resumido bien el representante del PSOE, pero puede aplicarse al del PP. Creo que le he entendido que la política resuelve los problemas. Pues no, en gran medida estamos viendo que nos los causa muchas veces. ¿Por qué? Porque los partidos están absolutamente alejados de la sociedad. Dos ejemplos muy claros. No hay democracia interna en los partidos políticos en España, no la hay. Y para que la gente confíe en ti, tú debes confiar en la gente. Entonces, si un partido político no es capaz de abrirse y de que, ya no digo los ciudadanos, sus propios militantes puedan elegir a sus propios representantes en cada zona, en cada circunscripción, en cada provincia, en cada región y así hacia arriba, pues ¿cómo van a sentirse representados? La gente empieza a darse cuenta de que su voto realmente no vale mucho, porque es depositar una papeleta cada 4 años en una urna y no le vuelven a llamar hasta que pasan los siguientes 4 años. ¿Cómo podemos cambiar esto? Que es la pregunta del millón. ¿Qué pasa? Yo creo que no pasa nada porque el bipartidismo entre en crisis seria. En política no hay vacíos.
Si el PP cae y el PSOE cae, otros habrá que vengan y que nazcan, porque no hay vacíos en política. UCD desapareció en 4 días, como quien dice, y el PSOE está muy amenazado, por ejemplo, por UPyD. Lo que sí es necesario reivindicar que la política no es solo siglas partidistas, y debemos empezar a reivindicar la política desde abajo, que los ciudadanos sean conscientes de que tienen que pelear por su futuro ellos y exigirle ellos a los políticos, no demandarles soluciones, sino exigirle que hagan lo que ellos quieren, porque realmente el político es un mandatario, el mandante somos nosotros, tenemos que darle más, popularmente dicho, caña, por utilizar términos de 15M, a los políticos en el buen sentido. Yo no soy antisistema, creo que los partidos políticos deben existir, pero si no son estos, vendrán otros. Oiga, lo de caña es anterior al 15M, ¿eh? Sí, pero se lo digo aquí como... Ya, creo que queda un poco caro. Lo de dar caña, bueno, aquí hemos dado caña. Entonces está, según lo que usted ha expuesto, y también hablamos de esto la semana pasada, ve bien la propuesta del Partido Socialista, ¿no?, de que las primarias sean extensibles al resto de España y a todos los partidos, ¿no? Lo que pasa que ya, nos han dicho yo ya advertí que las primarias tienen su trampa. Es decir, primarias no significa que el partido o el aparato ponga unas listas o 3 candidatos y yo elija entre los 3. Yo hablo de democracia interna, que es que los propios militantes puedan elegir a quién quieren votar para eso. Por supuesto, claro. Porque dentro de las primarias pasa lo de siempre, como al final el cartel te lo pone el aparato, estamos en lo mismo, estamos en una media trampa. No, elección en toda su amplitud. Exacto, en lo que ocurrió con aquellas entre Borrell y Almunia, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Doña Marta. Sí, bueno, yo estaba recordando aquella famosa frase de Kennedy, no, perdón, que no me preguntéis qué puedo hacer por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por América o algo así, algo parecido, que la deforma un poco. Bien, yo creo que es lógica la desafección porque estamos pasando una crisis muy profunda, la gente está muy preocupada por su situación particular, por poder llegar a fin de mes, por ver que tiene problemas pues con el trabajo de su marido, de sus hijos. Entonces, en esta situación yo creo que se exige todavía más a los políticos. En época de calma, digamos que se los examina con menos profundidad. Pero ahora, que la gente está muy crispada, pues se exigen soluciones. Y se ve que esas soluciones no las están dando los partidos políticos, o en este momento no las están dando. Entonces, yo no comparto, evidentemente, lo de salir a la calle con una pancarta, porque, bueno, no es mi estilo, nunca fue, y además creo que eso arregla pocas cosas. Pero sí diría que los partidos políticos tienen que hacer una seria reflexión de que hemos llegado a un punto, a partir de aquí hay que cambiar las cosas, y entre esas cosas, efectivamente, como decían mis compañeros, es una exigencia de democracia interna. Es decir, lo que no puede ser es que los partidos estén dirigidos por 4 o 10 o 15 personas y luego el resto de la gente que forma ese partido, pues digamos, no tenga prácticamente nada que decir. Entonces se necesita democracia interna y más contacto y reflexionar sobre lo que está pasando y, digamos, incorporar verdaderamente los problemas que tiene la gente el día a día. Sí, yo decía... Porque a veces uno piensa y dice, pero vamos a ver, si la gente está preocupada en su casa porque no llega a fin de mes, porque se ha quedado en paro, ¿a mí qué me cuentan de la macroeconomía de Bruselas durante 1 hora y media en la televisión? No, mire usted, vayamos a los problemas reales. Sí, yo le decía que más que reflexionar, porque reflexionar a mí me consta que sí reflexionan, pero lo que pasa es que llegan a conclusiones erróneas. Entonces, hace falta resolver los problemas y no crearlos también, porque, óigame, acaban de votar la famosa quita, que para mí eso de quita es un eufemismo impresentable, es un robo, pero para que se le robe a gente que tiene incluso preferentes de los ahorros de la risga, ¿no? Entonces eso ya no es no hacer cosas, es hacer cosas para hacerlas mal, y es actuar contra el ciudadano, ¿no? Y claro, si hay para todos, vale, pero lo que pasa es que eso es un problema... Yo tengo que dar una nota de optimismo en esta noche, parece que crítica con todo lo que está ocurriendo, y entonces lo voy a hacer casi a la gallega. O sea, yo escuchaba antes ahí a Cospedal y a Óscar López y me parecía estupendo lo que decía el uno y la otra. Os escucho a vosotros y también, y escucho a los del 15M y me parecen muchas cosas estupendas
de lo que dicen. Habrá que llegar a un punto de acuerdo. Yo no creo que haya esa desafección tan grande hacia los políticos como aquí se está viendo, porque no salen en las encuestas del CIS esa desafección tan grande, y los políticos no solo son los que están en el gobierno de España o los que están en el gobierno de la Xunta. Yo reivindico el papel del político que está, como decía Marta Álvarez, solucionando los problemas de la gente o intentando solucionar los problemas de la gente, que son los alcaldes de los 315 municipios de Galicia y los alcaldes de toda España. Entonces, lo de político es algo mucho más extenso que Mariano Rajoy, que Rubalcaba y que Feijóo. Por lo tanto, la reivindicación inicial es esa, de que la desafección de los ciudadanos hacia los políticos es tan grande. No, a veces desde los medios de comunicación, pues yo creo que se magnifica más de lo que realmente después se encuentra en las distintas capas sociales de la sociedad. Y solo voy a dar un dato, porque si no parece que, en fin, aquí estoy actuando como un político y tal. No, si se lo pasan bien también los políticos. En su ayuntamiento, por ejemplo, se lo gastan en ron y en gin tonic. Ese también debemos hablar de eso. De eso también podemos hablar, pero déjenme solo dar un dato porque yo digo que no hay tanta desafección. Porque en la encuesta del CIS, con una bajada importante de 10 puntos del Partido Popular y un mantenimiento respecto a la última encuesta del PSOE, entre los dos suman más del 60% de cariño hacia los políticos. Hay más del 60% de los ciudadanos españoles que todavía confían en el PP y en el PSOE, ante un 12%, o 15%, porque un 9% UPyD y un 6% de Izquierda Unida, que es al revés. Por lo tanto, los datos estadísticos, los datos dicen que la desafección la hay, pero yo creo que más en tertulias, más en la opinión mediática, que en la realidad del día a día del ciudadano del común. Yo quiero decir una sola cosa. Le ha traicionado al subconsciente, porque ha dicho usted que todavía confían en los políticos un 60%, pero es que la suma de PP y PSOE hasta hace bien poco superaba el 80% en confianza. Y luego hay una evidente desafección. Y la monarquía hay una evidente como estaba hace desafección. poquito, Hay una evidente desafección Claro, en el país, que son 6.200.000 parados. Claro. Y luego hay la primera... Bueno, que por cierto, bajó el paro, hay que decir que efectivamente que ha bajado el paro, está por debajo de los 5 millones, ¿no? Claro. Eso sí es un Digamos milagro. Yo me creo más la EPA que Eso esto, sí es un ¿no? milagro, Yo también. Pero Me creo mucho más la EPA pero que... vamos a celebrarlo hoy, aunque mañana no, pero por lo menos, bueno, que Yo me baja subo por a debajo de esa los 5 celebración, millones. porque hay Sí. 46.000 razones, o sea, Exacto. hay Y 46.000 pico. hogares en los que hoy están felices. En esta época están felices porque salieron de las listas del INEM. Sí. Estaban en las Aunque listas entre del pasado INEM, mañana, que todo hay que decirlo. aunque entren ahora otros 46.000, y hay 50.000 que pagan a la seguridad social para que los jubilados cobren sus pensiones. Entonces, yo creo que tampoco podemos minimizar esos datos positivos y debemos alegrarnos. Ya sé que está mal visto ser optimista en una sociedad que está pero yo creo que hay que dar más dosis de optimismo que de pesimismo y fijarnos en los datos correctos y no estar con las muletillas. Los 6 millones de parados, los datos dicen que son 5 millones ahora. Dicen las ojalá sean 3 millones dentro Don José Manuel, de 3 años. lo que pasa que usted está haciendo caso al consejo que nos dio don Leonardo Lemos el día de la comida de San Francisco de Sales. La gente inteligente siempre le hago caso. Efectivamente, que nos pidió que diéramos buenas noticias y que no estuviéramos continuamente o sea, que seguimos la tesis ensañándonos tesis popular o de Feijóo de que la prensa está para hablar bien del país. Yo creo que no. Y volviendo, yo creo que un pesimista es un optimista bien informado. Sí, pero bueno, la desafección está clara cuando dentro de los tres problemas son paro, corrupción y políticos, que decir, en esos tres variables son los políticos los que pueden actuar, ¿no? Entonces, decir, yo creo que la desafección es bastante importante y que irá más, ¿no? Es inevitable porque mientras no cambien las cosas y mientras no se abran a la sociedad, los partidos políticos... Pero, Xavier, hace 6 meses
este clima de desafección para los políticos, el 15M ya había explosionado, ya estaban movimientos sociales en la sanidad, en la educación, tal y cual, y hubo unas elecciones en Galicia, que tú las seguiste en primera fila, y el ciudadano después dijo lo que dijo. ¿Y qué dijo? Pues dijo que 150.000 votos menos a Feijóo, pero los que estaban 250.000 a en Pachi, Galicia y en España, ellos lo estaban haciendo, un rejonazo tan mal, subieron de no nos hagamos trampas en el solitario. Claro, subieron en representación, pero bajaron en votos. No nos hagamos yo trampas en estaría- solitario. Sobre todo, y algo que les preocupa es que el voto de las grandes ciudades, ¿no? No, Y porque eso hay una- sí, yo no y lo- eso sí me No, consta pero que lo yo están estaría muy estudiando. preocupado. Si soy Yo también. si palmo 150.000 votos, o si soy oposición y palmo 250.000 votos, soy PSOE y soy PP, estaría muy preocupado. Es decir, algo estoy haciendo mal, porque se me están marchando los votantes. Bueno, pero es que yo Vamos creo- a introducir algún tema más, por ejemplo, bueno, que la Unión Europea nos da un respiro de 2 años más, ¿no? Tendremos que cumplir con el déficit del 3%, pero ya no en el 2014, sino en el 2016. Por otra parte, el rey pide ya un pacto de Estado, y bueno, pues esto está interesante. También interesantes las palabras muy comentadas hace unos días de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que propone que el Gobierno cumpla el programa que llevó en campaña, el programa electoral, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, doña Marta, que iba a hablar antes? Sí, no, bueno, vamos a ver. A mí me parece muy bien que se cumplan los programas electorales, pero también le tengo que dar, digamos, un balón de oxígeno al primer año del Partido Popular, porque una cosa es llegar pensando que tienes un 6% de déficit y encontrarte con que tienes un 9%. Ay, doña Marta, ¿todavía con esas? No, Claro, pero eso lo pero es que sabía, vamos a hombre. ver, tú llegas y te encuentras con la casa a medio hacer, cuando te habían dicho que la casa estaba hecha. Ay, no, pero... Hombre, pero eso es así. Vamos a ver, ¿ese es un dato cierto o falso? Falso. Ah, es falso. Falso, Sí, es teniendo en falso. cuenta que Lo sabían ya. No, además no, ya no. lo- Teniendo en cuenta que el 80% de ese déficit correspondía a las comunidades autónomas gobernadas por el Vamos a Partido ver, Popular. hombre, Claro. yo no sé. Y eso cuando negociaron, cuando aún así, la pero reforma yo le- constitucional Vamos a ver, yo le voy a dar- le voy a dar la Rajoy y razón, Zapatero. le voy a dar la razón. Vais en No, le doy la contra razón. de los datos oficiales del Yo gobierno no. y de las comunidades Yo autónomas. no, Bruselas. No, Claro. no, de que no lo su- de que no lo Bruselas supieran. es la que dijo que teníamos un 9%, Ya. cuando a nosotros nos habían dicho, al PP le habían dicho que tenían un 6%. Y un año después hace lo mismo con el gobierno del Partido Popular, que dice que Me da tiene igual. una cifra Yo y tiene digo una más. lo que se encontraron cuando llegaron. Pero se lo acepto. Le acepto Bien. que haya sido así. Vamos a aceptar entonces ese. vamos a Bueno, ser pero, vamos a serios. aceptar pero ese no dato. se me líen con esto, No, no, porque no, no. esto es, No. Pero es que esto es muy es tertulia importante. de enero ya. Sí, sí, pero es de muy enero importante. pasado. Es muy importante. Yo lo sí, acepto ese pero- dato. Claro, Se lo acepto. pero es que tú entonces Pero tienes la- que decir, yo tengo que cumplir mi programa electoral, pero evidentemente para cumplir ese programa electoral necesito dinero, ¿sí o no? No, esa es la trampa. La gran trampa no del Partido necesito Popular es dinero. que, encontrándose la casa como se la encontró, había alternativas y están diciendo que no las había. Y sí las había. Había la alternativa de ajustar por la vía de los gastos y no de los ingresos. Porque si no, estaremos reconociendo que la única alternativa para salir de una crisis económica es la socialdemocracia. Y yo me niego a aceptar eso, No. porque entre otras cosas No, hay un señor que se pero llama es don que José no, María pero Aznar eso López, no es cierto, que hizo lo es decir, contrario y nos sacó de la pero crisis. no han dicho que la única alternativa es la socialdemocracia. Sí, lo están diciendo todos los No, días. están Gasto diciendo público, que primero subida de hay impuestos. que sanear el gran déficit que tenemos Claro. y que luego empezamos a hacer. Doña Marta, Pero gastando menos, no vamos a subiendo ver. los impuestos. Claro, y entonces ahora la propuesta de Rubalcaba es volver a aumentar Que el vamos, déficit. vamos Yo- a, yo al que señor vamos a- Rubalcaba claro, no- vamos no- a ir- no espero gran cosa de él. Vamos a ir después Seamos con serios, ¿no? con Rubalcaba, pero, Claro, seamos pero serios. Esperanza Aguirre sí dice Bueno, que Esperanza Aguirre efectivamente dice que hay que... Pero vamos a ver, ¿cuándo Sí. lo dice Esperanza Aguirre? Ahora, efectivamente. lo lleva O sea, diciendo ya No, tiempo. no. Lo que pasa Esperanza que Aguirre ahora- lo dijo hace sí, sí, 8 sí. días. Bueno. Muy bien, efectivamente. O sea, hecho ya lo primero que había que hacer, vamos por favor a cumplir el programa electoral. Y me parece perfecto. Vamos a mover el dinero. Me parece perfecto. Ay, me parece que es muy conformista usted. Yo- Javier. Yo estoy con el rey. Lo que me diga el rey, a muerte con él. Gran pacto porque ya lo arreglamos todo. Yo no sé cómo no lo es. Que una mañana. Esto nos lo arregla Juan Carlos en una mañana, concho. Lo ponemos ahí a tal, ¿no? Quiere decir... A ver, ¿por dónde cogemos el tema? no lo sé. Es que eso es un tema demasiado Yo creo que está todavía inasible, ¿no? ¿No crees, Quiero decir, Javier, que está que todavía Europa- poco maduro
que Europa... La posibilidad de que haya un pacto, y que creo que si se mete Juan Carlos por medio, yo creo que Hoy, aún madura menos. Sí, hoy Rubalcaba volvió a reiterar con eso, ¿no? Queda muy bien aquel decir en conde pantalla, que era vamos a hacer un antes pacto. entre los partidos políticos. Claro. Yo creo que no. Esas cosas Yo hay que creo que hacerlas si en se mantienen silencio. estos datos de los En que hablábamos silencio, antes, calladitos. en que efectivamente sí se ve que hay una parte de la ciudadanía que empieza a no confiar, una parte, no toda la ciudadanía, una parte que no empieza a confiar en los partidos y no recuperan las siglas clásicas del bipartidismo clásico español, no recuperan ese crédito que tenía pues hace 5 o 6 años, ahí en ese momento puede sí que favorecerse un pacto para poner un coto o un muro a otras alternativas que puedan ser más desestabilizadoras para el sistema actual. Por ejemplo, lo que pasó en el 2009 en Alemania. En el 2009 en Alemania, porque a veces nos olvidamos que Alemania también las pasó crudas con la reunificación y que también hubo que hacer muchos esfuerzos y hubo que hacer muchos recortes y hubo que ayudar a reconstruir un país porque había dos mitades desiguales y tal. Y ahí hubo una unión de dos partidos antagónicos para sacar el país adelante. Yo no veo en un futurible que pueda pasar eso, un pacto importante de PP y PSOE para salir adelante. Volviendo a lo de antes, hoy publica El Mundo que Mariano Rajoy subió los impuestos en 30 o 30 y pico veces. Bueno, 30 y pico veces. Entonces, si vamos a la hemeroteca y leemos o vamos a los vídeos y vemos cuando se dice que subir los impuestos, que no, que hay que bajar los impuestos, Sí, todo no, lo pero si contrario. vamos a ver, Entonces, si yo es que es más allá de eso, doña no Magdalena. es que quiera ir atrás, Es que no hay un solo país en el mundo, ni uno solo. Estoy de acuerdo en que hemos pasado un año Pero es muy que no hay ni duro un solo país y en el muy mundo, difícil, doña Marta, no hay ni un solo país en el mundo que salga de una recesión subiendo impuestos. Si es que está demostrado que es una teoría falsa, que no vamos a ningún lado. Vamos a ver. Usted tiene que dejar depende de a quién se lo gastar. subas, ¿eh? Claro. No, pero, tampoco. doña Marta, ha sido Ese es difícil un debate para algunos, totalmente perdido también. porque en la cúpula no se ha tocado Bueno, nada la mayoría, y no se han hecho recortes ha sido donde había que un año recortarlos. difícil para toda España. Menos para el A sector mí, público. o sea, ya dando 100.000 millones de euros por encima de lo que ingresa, cosa que no hemos hecho ni las familias ni las empresas. Y a lo mejor había que haber empezado, en vez de ajustarle el cinturón a las familias, a las pymes y a las empresas, haberse empezado por ajustar el cinturón y hacer la necesaria reforma institucional que muchos votantes del PP Pero, en su día le pedimos al PP. efectivamente. Reestructure el Estado, elimine administración Pero antes de vamos subir a ver, menos impuestos. Es digo, lo que pero yo lo que no pide digo ahora, votó para es que eso. lo que pide las ahora sanciones Esperanza sean Aguirre. únicas. Bien es verdad que Esperanza Aguirre es una Vamos experta a en ver, amagar y no dar. yo quiero preguntarles, perdón. Que bien es verdad que Esperanza Aguirre es una experta en amagar y no dar, quiero decir que Sí. porque dice eso y a las 24 horas dijo que el señor Rajoy no se equivocaba nunca. Bueno, y uno empieza ya... yo quiero preguntarles algo, y aquí lo comentaba un día el fiscal Anguita. Él decía, cuando se dice, no, los políticos prácticamente son todos honrados, hay alguno que tal, y entonces eso enturbia. Entonces él decía, yo eso no lo creo, porque entonces, ¿por qué esa mayoría de políticos honrados no eliminan a estos poquitos que no son honrados? Yo digo, ¿por qué no se elimina a los que roban? Si todos los partidos saben dónde están. ¿Por qué los partidos no eliminan a los suyos que roban? ¿Por qué? Porque, como lo dijo Guerra, ¿Por el que se mueve ahora mismo no sale en la foto. Porque los que mandan son los de las culpas. Yo creo que O sea, es por eso. el camino de la política está empedrado de muchas víctimas que cayeron en el camino. O sea, ya se fue depurando, y yo creo que ahora también hay un clima de que le tiemble la mano cuando vayan a meter la mano en la caja de todos, que ojo con lo que se hace. Pero a mí me interesa lo de atrás, no a partir de ahora. El gobierno no es una varita mágica de alguien que diga alejop y ya está, ni es calcarle un botón para decir que desaparezca el Senado, que desaparezca... es más fácil darle un botón para que suban los impuestos. No, claro. déjame terminar, que desaparezcan 4.000 tal, no, yo creo que eso exige, no es llegar, sentarse en la mesa del gobierno y decir, como yo propuse, ya lo hago hoy. No, eso exige, porque estamos en un Estado de Derecho, donde lo fundamental es las garantías Entre otras cosas, exige que si una persona cambiar la Constitución. son las garantías jurídicas. Que se puede hacer en una tarde. Es la ley de leyes. Como Claro. se dice.
que hay un clima, yo creo que hay un clima para cambiarla, que se está creando un clima para cambiarla y que en ese cambio de la Constitución desaparezcan muchas cosas que hoy vemos después de 35 años que no dan el beneficio que tenían que dar. Pero vamos a ser serios. ¿Usted ve a los partidos cambiando o modificando o haciendo cumplir el artículo 6 de la Constitución? ¿Realmente usted cree que los partidos políticos PP y PSOE van a reformar la ley electoral para quitarse a sí mismo poder? ¿Realmente lo creemos en esta mesa? ¿Que van a abrir los partidos a la ciudadanía cuando eso implica que puedan quedarse sin poder ellos? Porque no van a tener más remedio. No, el artículo de la Constitución dice que su funcionamiento tiene que ser democrático. Y organización interna y coges sus estatutos y todos, mira, en todo se aplica eso que los gallegos sabemos muy bien. O que ficha ley, ficha trampa. Y ya le puedes cambiar las leyes que se buscará. Que se buscará la trampa. Quiero decir, todos los partidos políticos tienen sus reglamentos internos que dicen cómo hay las agrupaciones pequeñas, hacen sus propuestas, después las grandes de esas propuestas hacen otras y tal, y al final salen tal. Sabemos que en la práctica no es así, que en la práctica es uno el que decide el futuro de todos, tanto en el PP como el PSOE. Por eso hay... Yo creo que se decide en Europa, ahora ya casi, dando por bueno de que ahora nosotros no pintamos nada. Y ya que hablaba antes del cumplimiento de déficit, quiere decir, lo del cumplimiento del déficit es que está claro, o sea, está claro que no nos podían ahogar más, ¿no? Bueno, sí, igual un poquito más, no sé, pero bueno, ya estuvo bien la coña. Nos hemos ahogado nosotros. A mí lo que me preocupa, o sea, el gran Mario Draghi, el Super Mario, que sí, muy bien, puso el precio del dinero al 0,5%, sí, pero muy bien. Él, su preocupación es que el crédito fluya y llegue a las pequeñas empresas. Bueno, tiene 120.000 millones de euros de entidades financieras apalancados allí en Bruselas, que no sabe qué hacer con ellos. Coño, dale al botón, ya que hablamos de dar al botón. Más inflación, volvemos a empezar a la burbuja. Bueno, tiene que fluir el dinero. Sí, pero no se puede crear, el dinero no es humana, no se crea. Vamos a ver las medidas que propone el Partido Socialista, que le ha dicho la semana pasada al Gobierno que se deje ayudar, ¿no? Y que se deje aconsejar. Entonces, entre la batería de medidas que propone el PSOE, que están tratando estos días, una de ellas consistiría en sacar de esa partida de crédito del MEDE de 100.000 millones, de los que se emplearon 40.000 para estabilizar la banca española, para rescatar la banca, pues que de esos restantes se empleen 30.000 para créditos para las pymes y para los particulares, que puedan así pues hacer frente a sus pagos hipotecarios o negociar las hipotecas. Vamos a oír al señor Rubalcaba. Queremos poner encima de la mesa propuestas para que haya crecimiento y para que haya empleo en nuestro país. Creemos que Europa está empezando a cambiar. Europa se da cuenta que no va a ningún sitio con estas políticas de ajuste a ultranza que ha impuesto básicamente Alemania. Creemos que esta política europea va a cambiar y junto a este cambio le pedimos al Gobierno que cambie también, que se olvide del ajuste a ultranza y de los recortes y empiece a pensar en el crecimiento y en la creación de empleo, que piense en el crédito a las pymes. Si usted crea un puesto nuevo de trabajo, el primer año no pagará cuotas de la Seguridad Social, el segundo el 75%, el tercero el 50% y el cuarto ya pagará el conjunto, el 100% de la Seguridad Social. Estas dos propuestas, 20.000 millones para financiar la inversión en las pequeñas y medianas empresas, los créditos, y 10.000 millones para ayudar a las familias a que puedan pagar sus hipotecas, estas dos propuestas creemos que se pueden financiar con cargo al crédito que España pidió para su reforma financiera, al rescate financiero. 100.000 millones nos dio Europa. Hemos gastado 40.000, quedan 60.000. Nuestra propuesta es que de estos 60.000 millones salgan los 30.000 que necesitamos. Vamos a proponer una reforma fiscal en profundidad, que consiste en algo bastante sencillo, y es que quien tiene patrimonio, la rentabilidad de ese patrimonio lo tenga que pagar dentro del impuesto de la renta de las personas físicas. De tal manera que convertimos el impuesto de renta en un impuesto de riqueza, en el que la gente paga en función de lo que gana y en función de lo que tiene. Y de esa manera nadie se escapará. Bueno, esta es una de las medidas del Partido Socialista. Don Francisco, dicho así, que fluya el crédito, que el crédito llegue a las pymes, que llegue a las familias, suena muy bien, pero ¿cómo tenemos que analizarlo? ¿Qué hay detrás? Fácil, el PSOE vuelve a su naturaleza, eso es una compra de votos, ni más ni menos.
Eso es subvencionar el voto cautivo. Es decir, aquí los socialistas siguen insistiendo y pensando que el empleo se crea por ley y que el dinero cae del cielo. Lo que está este señor diciendo es que tenemos un problema de deuda gravísimo y la propuesta del PSOE es endeudarnos todavía más. Es una cuestión de locos. Es como los 20.000 millones. Estos 20.000 millones es una especie de copia de lo que hizo Alemania en su día. Hay que recordar que en Alemania esos 20.000 millones se daban a las empresas para proteger los puestos de trabajo, pero era la empresa la que decidía qué puestos amortizaba y qué puestos no. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de 10.000 millones para pagar las deudas de las hipotecas, supone, todo esto supone, estos 30.000 millones a crédito de España suponen que se tienen que devolver. ¿Cómo? Vía impuestos. Y ya lo está avanzando el señor Rubalcaba. ¿Qué propone? Más impuestos. El socialismo solo se fija en a ver cómo podemos meterle la mano a la gente en el bolsillo para no tocar nada y seguir viviendo bien en lugar de generar empleo. Y he de decir una cosa, se vuelve otra vez a la falacia de que hay que subir los impuestos a los ricos. A ver si recordamos que en España el 80% de la recaudación de impuestos en España es de la clase media. Por lo tanto, tarde o temprano este señor Rubalcaba, a los que nos va a meter la mano en el bolsillo, es a usted o a mí, no al señor X de una multinacional muy grande, que siempre puede repercutir eso sobre el consumo o sobre el precio de sus productos. Veo a Tarrío muy optimista, ¿no? Que dice, yo Rubalcaba estaría encantado. Dice, ya das por hecho dos cosas. Una, que él va a gobernar algún día. No, hombre. ¿Cuándo decir? Ni en la peor de mis pesadillas, ¿no? Claro, es que te veo Lo que pasa es que muy optimista, ¿eh? Pues, él está... gobernando otro, pero que bueno, que se tome, pero Rubalcaba está en una que se tome en cuenta su propuesta. Y tiene que decir cosas bonitas. Sí. Porque Rubalcaba sabe que, vamos, que dura 8 días. Porque esto sí suena bien, así para el pueblo y demás, suena muy bien, o sea, que fluya el crédito, que ayudemos a las empresas, que ayudemos a las pymes, que ayudemos... Eso suena de cine. Pero es lo que decía Tarrío, es decir, al final, ¿qué vamos? A lo que hacen siempre los socialistas, aumentar el gasto. No, hay que devolverlo. Estados Unidos ha optado por esta fórmula y precisamente Obama no es la Dalí del socialismo y ha creado... esta fórmula, No, hombre. Deme la fórmula con todas sus... Es decir, de poner dinero encima de la mesa para mover la economía. Si no hay crecimiento, está claro que no hay ingresos. Eso es una falacia. Usted puede mover la economía con dinero caído del cielo, pero si no crea un puesto de trabajo... Los esto es como en Rusia. En Rusia se eliminaba el paro. Ponía usted a trabajar, millones que sentaba todo el mundo ahí. No que le haya dado al molinillo. No podemos crear un fondo no se para puede el problema que tenga la economía española, sino que se trata de reformas para que las empresas puedan crear empleo. El dinero sino cada problema que tenemos, ponemos dinero encima de la mesa. Claro, para yo creo que todo esto es eso clásico de pan para hoy, hambre para Vamos mañana. Vamos a ver, pero sí es cierto que todo lo que venga ahora de Europa, pero ¿qué nos está pasando? ¿Quién nos está ahogando? Nos está ahogando todo lo que viene el déficit que fuimos acumulando de dinero que fuimos recibiendo y que ahora quien nos lo prestó, como pasa a cualquier ciudadano, cuando se lo presta a un amigo o a un familiar, después lo quiere cobrar y cuando no te lo paga, pues empiezas a apretarle un poco pero duro con un poco de trampa, hay que decirlo, Pero aquí ya se apretó muy duro, porque creo que ya salió en esta mesa, se cambió la Constitución en un artículo para blindar en la ley de leyes el 0,4% de déficit público. Cuando eso se hace, cuando se toma una decisión de ese calibre, es que con esta política de intervencionismo público y subsidiada, porque esto es lo que pasa aquí, le vamos a dar 200 o 20.000 euros para que salgan ahora del apuro, pero es que los tiene que devolver, señor. No es que no los tenga que devolver. Entonces, lo que no nos van es apretar más. Lo que tendremos es que distribuir de otra manera, que ese dinero que decía Xavi, que está ahí y que está aprobado, que no entre en el cuello de botella de las entidades financieras para que compren deuda pública o para que le echen manos al gobierno para que sus estadísticas tal, que la hagan fluir directamente. Yo apunté aquí porque lo leí de un señor de que, mire, si yo debo 20.000 euros al banco, que no se lo dé Europa al banco, que me lo dé a mí los 20.000 y yo voy y le condono la deuda al banco. O sea, que
que nos quite el apuro a los ciudadanos del común. Exactamente, que el dinero llegue a nosotros y que nosotros podamos hacer frente a las deudas, porque es lo que pasó ahora. El dinero viene a las entidades financieras que arreglan sus balances, me imagino, el de sus amigos y nos dejan al pairo a los ciudadanos del común. Claro, pero a quien tiene dinero lo llaman por teléfono y le dicen, oye, ¿no te interesaría tener ahora un crédito de 100.000 euros? Sí. Por ejemplo. Es que esto es sencillísimo. En este país llevan gobernando 4, 5, 6, gobernando no, llevándoselo a manos llenas, ¿no? Esa gente, cuando nosotros éramos un país deficitario de infraestructuras y hubo que hacer obras, esa gente se dedicó a la construcción. Ahora, como la construcción resulta que no tenemos un CAM para pagar la construcción, ¿a qué se va a dedicar? A la sanidad y a la educación. Es un desmantelamiento del sistema para que esa misma gente siga llevándoselo, o sea, incrementando su patrimonio, fortunas, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, la clase trabajadora es que las está pasando canutas, sin una sola medida para ayudar a esa gente. Esto es peor, porque estos 20.000 millones que dice Rubalcaba, a que van a beneficiar realmente es a la banca. No se equivoque, porque la banca solo da préstamos a empresas subvencionadas vía ICO. Oye, pero estaremos en el mismo cuello de botella. Oye, si soy político, estoy en el gobierno, al final usted y yo no vamos a recibir nada. Tengo el poder legislativo para obligar a la primero, banca. mire que yo soy liberal, si usted nacionaliza un banco, tiene que hacerle cumplir la función social del crédito, y si no lo nacionaliza. Pero Rubalcaba también dice crear una agencia financiera pública. No nos quedemos solo con los guarismos de lo que dice Rubalcaba, que yo creo que en eso tiene toda la razón del mundo. Una agencia financiera pública precisamente para hacer fluir a través de esa agencia pública el dinero a las pymes y a los particulares, y que no sean los bancos, los que pongan otras cajas. El cierre. ¿Por qué se nos dijo? Muy bien, pero ¿por qué se nos dijo? ¿Por qué se nos dijo que había que rescatar la banca? Porque si la banca se hunde, que se hunde todo y que luego fluiría el crédito. Un engaño más. Vale, pero eso sí lo oímos del propio presidente del gobierno. Sí, con eso del riesgo de la banca sistémica y todo esto, pues no. Bien, y no se puede hacer nada para que los bancos, en lugar de comprar deuda pública, efectivamente concedan créditos a pymes y a personas. Hemos de decir que el rescate ha sido de caja pública mayoritariamente, es decir, a las cajas más que a los bancos. Es decir, que ha sido los políticos al rescate de los políticos, puros y duros. Por eso lo de la agencia pública financiera suena a chistes, como las cajas de ahorros, también tienen una función social dirigida por políticos y mire dónde nos han llevado. Vamos a ver, Tarrío, a los políticos sí, pero también a los sindicatos. Y también a las entidades empresariales. Sin duda. Y también a las entidades culturales. Sin duda. Porque vamos a ver quién está en los consejos de administración de las caixas. Es que aquí parece que todo lo malo a los políticos y los demás nos vamos de rositas. Pero no, allí estaban sentados en los consejos de administración de las caixas, los sindicatos, todos los partidos políticos, estaban las organizaciones empresariales, estaban las escuelas de gaitas o los centros recreativos. Tirando de la misma... Todos tenían allí sus representantes. Y a ver, vamos a la hemeroteca y encontremos, hombre, pues aquí el sindicato X denunció que aquí se estaban llevando el dinero a manos llenas. Ni uno. Pero el DOGA lo tenía. ¿Sabemos ya el alcance de los recortes del pasado Consejo de Ministros, el viernes pasado? Que fueron tan polémicas, bueno, las están explicando ahora poquito a poquito. Eso es otra vergüenza. Poquito a poquito. Mariano Rajoy, bueno, también va a explicar, hoy se reunió con toda la cúpula para, bueno, pues cerrar filas en torno a él y que no hubiera espantados como Esperanza Aguirre, ¿no? Y bueno, pues mañana la sesión de control en el Senado también, y parece ser que el miércoles va a continuar dando alguna explicación en el Congreso, que es donde tiene que hacerlo. Y bueno, pero sí sabemos que, y también esto está siendo bastante polémico, que él quitó a la ley de dependencia 800 millones, ¿no? A mí me sigue pareciendo un escándalo que se recorten ciertas cosas mientras sigue habiendo una hipertrofia brutal del Estado en muchas otras. Pero es que no podemos, hay que entender que mientras este Estado elefantiástico no se le meta mano por narices, nos la van a meter a nosotros. Oye, pero hay que optar. No aprovechemos como las cajas para recentralizar el músculo financiero y recentralizar. Millones que se van a recortar en sanidad también. Bueno, yo solo todas esas medidas las tengo que ver, porque yo lo que creo es una cosa, es decir, de la noche a la mañana no se puede modificar toda la estructura administrativa de un país.
Es que nosotros decimos, venga ya, la modificación. Con el Senado no hay pasaba que nada, modificar los ayuntamientos, hay que modificar las diputaciones, hay que modificar... De acuerdo. Oiga, pues no lo ponga en el programa electoral. Oye, bueno, no lo ponga en el pero programa eso electoral. no lo puedo hacer de hoy para mañana. Pues no me lo prometa. Hay una serie de problemas que hay que solucionar antes de hacer una ley y decir esto así, esto así. Antes de eso, tienes que valorar. Es como cuando... Pero se supone que está valorado cuando lo llevas en campaña. Pero vamos a ver. Y no digo yo que Mariano Rajoy sea un que inexperto. hacerlo y que tú creas que es importantísimo hacerlo es una cosa. Y luego, cuando te pones a hacerlo, te encuentras con una serie de temas que hay que solucionar. Y eso exige un poco de tiempo. Cambiar la estructura de un país no se puede cambiar en un año. No da tiempo. Pero es que la hemos reforzado. Que no da tiempo. Y no estamos por la revolución. No, nadie está hablando de revolución. Pues entonces, pues es la única manera. claro. No, por Dios. Lo que decíamos, O sea, que usted cree que eliminar diputaciones es una cosa revolucionaria. Eliminar 8.000 millones, millones de pesetas de sindicatos y patronales. Yo creo que no es revolucionario. Por Dios. Y en cambio lo que sacas es una ley, la reforma de la ley local, verdaderamente, que precisamente le metes mano a esos pobres con la- concejales con que la ya no Cámara cobran. de ¿Qué Segunda ocurre lectura de si las se, autonomías? si se decide Se suprimir puede el hacer. Senado Nada. y de hecho se suprime, Nada. bueno, pues en un plazo de Nada, 6 meses? absolutamente ¿Qué ocurre? nada. Llamamos a Orense ¿Qué y que nos digan ocurre? cómo se Nada. celebran las cosas. Y si se aparecen las diputaciones Pues yo- mañana, tampoco Yo no pasa soy nada. partidaria Yo de creo estas que no, porque decisiones. yo tengo que reiterar otra vez que estamos en un Estado garantista, en un Estado Oiga, pero si democrático el y de Senado derecho. sobra. Perdone, ¿Quiere la, usted? la Constitución, ley de leyes, es la máxima ley. Claro, no es pero es que no como se puede cambiar decir, una doy papelera. señal de tráfico, que vamos por una calle, que llevamos 20 años Pero si yendo lo en una hemos hecho en dirección, una tarde, se cambia la para dirección. anteponer el No. déficit al Bueno, bienestar vamos del ciudadano. con- Quiero Pero decir, si lo hemos hecho en una Vamos tarde. hay con que otro- llevar una reforma constitucional y no, Vamos vamos con a otro hacerlo tema. con el Senado una vez y después otra vez con las diputaciones y después hay que ir otra vez a los con los ayuntamientos. ayuntamientos No es porque necesario. hay que ¿Cómo que no? reestructurar No los es ayuntamientos necesario. y después Hombre. las No es áreas necesario. industriales. Bueno, etcétera, yo pido también que el Partido Popular cumpla con su programa. Vamos con otro tema. Pues tú como Con Esperanza el Aguirre. proyecto total, claro que Por sí, eso, seguramente claro, nos claro. lo ha oído aquí a nosotros. Que sí. Pues seguramente. El proyecto de ley de garantías sanitarias que ya fue enviado al Parlamento de Galicia para su debate. También es una ley que está siendo muy polémica, sobre todo porque parece que los pacientes tendrán que pagar su intervención antes, aunque luego les sea devuelto el importe, pero parece que no se tuvo en cuenta una recomendación del Consejo Económico y Social referente a que los usuarios deberían ser resarcidos de la totalidad de lo que se hubieran gastado y no de acuerdo a unas tarifas que todavía se desconocen. Bueno, yo no sé si conocen ustedes esto o no, don Xavier. Yo Sí, no- hombre, a ver, hay que pagar, yo no lo he leído en ninguna tampoco. parte. La ley todos estos temas siempre compleja, son sí. complejos, ¿no? Es decir, la partitura parece bien escrita en un principio, ¿no? Dice, luego la música, como suena la música, eso es otra cosa. Que tú tengas derecho por ley a que te operen en 45 días, creo que es, y 60 días para el diagnóstico, al revés, ¿no? No sé, bueno, 45 y 60. Y que en el plazo de un mes tengas derecho a una segunda prueba, a una segunda consulta, segunda valoración médica, opinión, tal. suena bien. En caso de que no se pueda cumplir en esos 60 días la sanidad pública, que no se está cumpliendo, ¿a dónde van esos pacientes? A la privada. Ahí está la trampa, supongo, presupongo. No quiere decir, está claro que vamos a un camino de privatización de la sanidad, ¿no? Y de la educación, porque es ahora mismo solo donde, o sea, los únicos campos donde de verdad está el dinero, y son campos en los que... Pero también te pueden operar en la pública. Parece que se va a tener en cuenta, Claro. en cuenta la prioridad de la dolencia que tengas, muy importante. Con un de comité la de dolencia expertos, Es que y no la prioridad del hospital en función de su lista de espera. Eso es se muy van a importante. reducir las- Eso es Eso muy, es- eso es eso- muy y importante. eso un me cambio parece- cualitativo. eso me parece Lo que muy pasa que- positivo. Exacto, pero eso Función de la- si le tipo da de la vuelta al enfermedad. argumento, que se lo preguntaron al señor Feijóo y fue bastante prudente, yo tengo que decir que a mí me parece francamente un avance en la ley, Sí, no no tengo por qué decir lo contrario, pero le preguntaban... ¿Quién decide? Precisamente estas cosas, ¿no? Primero, yo estoy con Marta, que yo no he visto por ningún lado que el ciudadano tenga que adelantar el dinero, no lo he visto por ningún lado. En segundo lugar, el cambio de criterio en función de la gravedad de la enfermedad y no de la estadística, que hay casi tanto decir como que hasta el momento, aunque el señor Feijóo no ha querido decirlo expresamente, hacía mal hasta funcionaba ahora. al revés, lo cual ya es un cambio Que sustancial. para reducir Y después, listas de espera, pues que sí, es que lo sí. que fuera. O sea, Que sí, igual a mí me es- parece un buen paso. Ojo. Lo que ya no estoy tan de acuerdo con mi amigo Xavier es que
no satanicemos el concepto de privatización. No creo que esté en juego privatizar, nadie está hablando de privatizar la sanidad pública, sino como mucho privatizar la gestión de ciertos servicios de sanidad, que no tiene por qué ser pública. Sí, que está demostrado pero que de sale hecho siempre Feijóo más ha dicho caro. claramente que yo, por ejemplo, no es la mía, y No, lo he dicho aquí, pero he de reconocerle al señor Feijóo que ha dicho que esta ley precisamente lo que Sí, garantiza blinda la sanidad. es que no se privatice la sanidad pública, sino que haya una sanidad pública más eficiente y La mejor. privatización depende de si es en un sentido economicista o no. Y del servicio y de mil cosas. Vamos a ver, es que yo he leído que parece ser que hay inversores del ladrillo que ahora están invirtiendo en esto porque lo que quieren es ganar dinero Pues y les da igual esto que otra pues cosa. como gestionen igual que las Entonces, promotoras, claro, aliados estamos. te lo van a hacer, en lugar de tener 3 hematólogos, 1, y además que sea un residente de tercer año. Es que yo no estoy cobran hablando, para menos. ser técnicamente precisos, aquí se confunde en España, y la derecha también lo hace, la privatización con darle el negocio público a un amiguete. Yo no hablo de eso, Vale. yo hablo de liberalizar. Tiene que explicarlo, Que es porque diferente, cuando hablamos de que esto, concurran empresas Sí. especializadas con un pliego coherente Bien. y sensato y que se dé el servicio como Dios y que todo el manda. mundo tenga acceso, efectivamente. etcétera. Una cosa es que tú- Lo otro es darle el negocio que público a un amiguete. privatices el Es que, servicio que no es lo mismo. es que en Has visto general cómo se hacen nos los suena, pliegos, ¿no? nos suena a Solo Caso falta poner el Güemes apellido. Claro, y sí todo sé por dónde eso, va, sé ¿no? por Yo dónde creo va. que hay dos PPs aquí, el de Galicia, que es el que nos coja a nosotros más cerca, el de Feijóo con su ley de garantías sanitarias de la Xunta y, por ejemplo, el de Madrid, de Ignacio González, que la ley sanitaria de Madrid tiene poco que ver con la ley gallega. Hablando de la nuestra, hombre, a mí me parece que no es desmantelar la sanidad pública las medidas que se anunciaron en esa ley de garantías, porque lo que a lo mejor se desmantela un pelín es la privada, porque hasta este momento en la práctica sanitaria, porque vamos a hablar de la práctica sanitaria, si nos hacían un diagnóstico que nos daba un poco de apuro, el ciudadano se iba a la privada para buscar una segunda opinión, a ver si era correcto o no era correcto, antes de después decidir operarse en un sitio o operarse en el otro. Hay una tendencia del usuario hacia la privada, porque si no, no estarían los sanatorios que todos tenemos en la cabeza. Yo sí tengo un problema que me opere la pública y no la privada, más Yo, que por nada ejemplo, por los aparatos Claro, que tiene la claro, pública claro. y la Por ejemplo, privada. le puedo decir que soy usuario de la sanidad privada y no piso Hay la de sanidad todo, pública. Y hay hay de excelentes profesionales en la sanidad privada. Eso es. Y ahorran un dineral a la sanidad pública gallega. Pero lo que yo digo, que esta ley de la que estamos hablando, de garantía sanitaria, hombre, yo creo que viene a blindar un poco el futuro de la sanidad pública gallega y que no viene tanto a dejar huecos para que se cuelen la sanidad privada. El de la segunda opinión, es un ejemplo. El que podamos elegir médico, Y por pediatra. ejemplo, que los de Lugo, que todavía no tienen unidad de hemodinámica en su hospital y que tienen un problema cardíaco, que puedan elegir ir a La Coruña o a Vigo. Yo creo que es un avance significativo y que no se quiten las listas de espera, y con esto termino, por las pequeñas intervenciones que decía Marta Álvarez del Juanete, decir, vamos a hacer este mes pues 4.000 operaciones de Juanete y bajamos las listas de espera Ya. en 4.000. Bien, No, eso es que la parte- vayan por la gravedad de la enfermedad. Muy bien, Y un ese- comité médico, que ahí está el comité médico colegio que se de acaba de decir. oftalmólogos, ahí está el colegio de cardiólogos o la Bien, asociación eso me gallega parece de tal. estupendo. Lo que pasa Sí, es que sí. yo voy por este otro fleco que, bueno, pues ¿qué hacemos con la persona que tiene que adelantar el dinero de la operación si no lo tiene? Pero ¿No se vamos a ver. opera No, o pero qué? aquí en Galicia de eso no A mí me cuesta de creer. No, momento- es de esto yo he tomado precisamente No. lo que eso lo advertía el Consejo Económico y Social, y lo tengo textual, decía, debería ser resarcidos cuando menos con la si es resarcidos con lo adelantó, con la totalidad del desembolso que hubieran realizado y no conforme a unas tarifas cuyo contenido se desconoce a priori. Yo cito al Consejo Económico y Social. Esto nada más una cosa muy breve, porque ocurrió me parece que en la Comunidad Valenciana, en el Arnau de Vilanova, que es una anécdota, pero bueno, yo no me gustaría O sea, tener yo que... en la ley tener gallega que- no he visto nada de Déjeme que que le el paciente siga tenga que diciendo- adelantar el dinero. Déjeme que le diga esto, de un señor que le operaron ahí, le pusieron una prótesis externa de rodilla, no sé cómo es eso, y entonces llegaron los de la ortopedia, y porque parece ser que cumple, el protocolo es así, y bueno, pues no tenía dinero para pagar lo que era 100 y pico, y dice, pues le quitamos la prótesis. Y allí mismo en la cama tumbado,
y le quitaron la prótesis. También habría que debatir esto si hay que yo tener... creo que es un caso especial. Sí, no, y por eso me llamó la atención. Eso, pero me cuesta creer que además... de esto sale hay el que señor decir, con la foto, pero además sale la respuesta del centro. Me cuesta creer que esto es así, además lo digo porque yo digo lo que pienso siempre libremente. Algo de esto sabe el señor Feijóo también, es decir, algo de sanidad sabe. Me cuesta mucho creer que... me cuesta mucho creer que no pueda ir uno optar porque se pase a la lista de espera y vaya a la privada, no pueda operarse porque no tenga dinero, tenga que adelantarlo, en fin. Bien. Mira, lo quiero ver con estos ojos, me cuesta creer. Otro de los tirones de orejas del Consejo Económico y Social era que, joder, hacer una ley está muy bonito, ya digo, una partitura, la partitura está bien escritiña, está así, cada cousiña no seu sitio, que luego que no esté acompañada de una memoria económica. Que decir, uno de los Sin embargo, el señor Feijóo dice que, curiosamente, ningún sindicato presentó ninguna alegación en el periodo de exposición pública. Sí, Vamos con Pemex. Sé que lo dice, que solo dejamos el tema abierto. Incorporó luego un voto desfavorable. Exacto. Bien, pues vamos con Pemex, que adquiere el 51% del accionariado de Barreras. Tuvieron esta mañana la Junta de Accionistas extraordinaria para ratificar la operación que se llama, al parecer, Acordeón. Bueno, pues parece que se van a construir ya no aquellos 2 floteles, sino muchísimo más. Pero bueno, pues parece que ahora también se pregunta del Ferrol si también va a construir Navantia o en qué queda eso. Don José Manuel Rubín. Seguimos. Pues yo que soy de tierra adentro, sí. yo que soy de tierra adentro, pues a mí me parece que una empresa que llevaba más de 2 años sin tener absolutamente nada de trabajo, que venga ahora un balón de oxígeno en forma de que construyan 1 o 2 barcos, bienvenido sea. Abrámosle los brazos y no solo el acordeón, sino la bandurria, la guitarra y todo el mariachi mexicano, que bueno, si no lo tienen en Vigo, que vayan a Orense, que allí actúan en actuaciones privadas de los concejales en el ayuntamiento y se lo pueden dejar. Pero quiero decir con el ron que le sobró, claro. Exacto, con el ron que le sobró. Pero a mí me parece muy bien. Dicho esto, hombre, también hay que ver unas ciertas prevenciones. Porque primero a mí me llama la atención que siga al frente de esta empresa que va a tener capital mayoritario mexicano, me parece que solo será una etapa muy transitoria. El señor que durante 2 años estuvo al frente de la empresa y no fue capaz de buscar carga de trabajo, porque como gestor y como hombre que llama a las puertas de las empresas que construyen barcos del mundo, me parece que no tiene un currículum muy importante. ¿Se refiere al señor García Costas? Sí, me refiero al señor García Costas, porque yo nunca entiendo que se premie a la persona que tuvo la empresa 2 años sin carga ninguna de trabajo, con una reducción de capital importante, la suspensión de pagos que tuvo con una deuda de 78 millones de euros, etcétera, etcétera. A mí que venga capital fresco de afuera y tal, y que pongan a gente activos y profesionales de la gestión naval, me parece bien. Y que desde el gobierno de la Xunta no se mire solo hacia el sur, sino que se mire hacia el sur y hacia el norte, y que no se pierda de vista que hay que potenciar Vigo, pero hay que potenciar también Ferrol, también me parece justo, y que por ahí deben ser los trabajos 10 millones políticos. Van a poner entre todos los accionistas. Estamos hablando de Barreras, si no me equivoco, ¿verdad? Bien, hay que también, siendo cierto lo que dice mi compañero, es verdad que todo el tema del tax lease y todo el tema tampoco le facilitó mucho las cosas a Barreras, todo hay que decirlo, ¿no? De todas maneras, yo quería poner un punto de color en la noticia, evidentemente a todos nos alegra y ojalá sea así. Yo siempre lo he manifestado aquí, fui escéptico con el acuerdo aquel famoso en campaña de Feijóo. Si sale bien, alabado sea Dios, que venga y que esto salga adelante, seré el primero en estar contento. Pero me llama la atención, me mandan un correo, lo leo con toda la cautela del mundo, que habla de la comunicación oficial de Pemex a la adquisición de Barreras, y dice, y leo, que el objetivo que persigue Pemex, le digo con toda la cautela, a través de este vehículo de inversión seleccionado, es transferir a mediano plazo el conocimiento técnico de hijos de Barrera para crear capacidad constructora de buques en México.
lógico. Van a aprender, a fin de poder claro. acceder. Claro, Van a aprender. Lo cual es legítimo, es normal. Hombre, claro, Él viene, compra lógicamente. y intenta trasladar eso a su país, es normal. Oye, yo me lo Pero bueno, compro si la y alternativa ya. es que esto cierre, Siendo- pues siempre es mejor que venga capital extranjero y Siendo aguante. que yo precisamente nunca fui el presidente del club de fans de Feijóo, que decir, con toda la cautela hay que reconocer en esto. Tienes razón, Yolanda Díaz, cuando dice esto es pan para hoy, hambre para mañana, pero es que la gente quiere comer hoy, porque no sabe si va a llegar a mañana, ¿no? Aparte que aquí no Quiero había decir, nada, era la nada luego contra la nada. le pregunté sobre este tema, ¿no? Porque a mí me pillaba un poco lejos y tal, a un tipo que es muy sensato y vigués hasta las cachas, como decía que era Paco Vázquez coruñés, ¿no? Pues le pregunté sobre esta operación y la frase es lapidaria y demoledora. Quiere decir, hombre, mira, yo prefiero tener aquí a Peugeot, que son franceses, me explotan lo mismo, pero por lo menos no me engañan, como en Pescanova. Es decir, Caray, esa es dura. entonces, duro, muy duro, sí. Entonces, quiere decir, vienen los mexicanos, que vienen a aprender, está claro, es decir, y ellos tienen pero bueno, más pero tiempo. oye, Y también es te dan cierto de que comer, le entregamos por 4 cadenas, estamos hablando de miles de millones de euros, no sé qué, dice, ¿cuánto van a poner? 10. ¿Eso qué son? Ese 4 es cadenas. el sueldo de Cristiano Ronaldo un año. No, es menos que el sueldo de Cristiano Pero no Ronaldo. solamente los De 10 un nos pone, mes. pero los 10 nos pone PM solo o 10, pero con los accionistas de acá. Sí, las accionistas también tienen que Es aumentarle. todos, tienen que sí, aumentarle es todos, entre sí. todos, ni siquiera ponen los 10. Sí, que vamos a entregar el mayor astillero de España a los mexicanos, está claro, pero por lo menos si esa gente tiene trabajo, Pero es que la- ahí, lo podríamos ¿sabes? sacar. La Yo creo que pregunta- hasta no puedes meter eso en el... si yo fuese la oposición, no metería ese argumento en la batalla política porque acabas perdiendo siempre. Parece que tú no quieres que se Exacto. Claro, solucionen que esa la- gente los trabaje puestos de ahora trabajo. ya. Eso es, quería la decir. verdad. Sí, doña Marta. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo que, oye, que bien, o sea, si viene trabajo y viene dinero, pues bienvenido sea. Efectivamente. Y los astilleros de Vigo los de Barrera estaban en una situación que todos sabemos catastrófica. Entonces, oye... Además, fijaros en otra cosa. es una ¿Dónde buena vienen noticia, a sin duda. invertir Una los bomba de mexicanos? oxígeno. A Vigo. Pues claro que sí, que hasta es como un premio a la emigración gallega que se fue a México, que hizo mucho dinero en México, en aquel país, y que aquel dinero lo trajo para Ahora empieza a Galicia y revertir Vigo. en Galicia. Casi la mitad de Vigo se construyó con capital de gallegos que venían de México. Entonces, que ahora vengan directamente a salvar una situación, a mí me parece bien, porque el dinero no tiene color. Ni Porque patria. si empezamos a decir que estos no vengan a tal, pues que se vayan los de Citroën, que son franceses, Eso es. y Alcoa, a ver qué dicen en el norte de Lugo, si se va a Alcoa Sí. porque son americanos, y, Sobre todo- y Alumina Aluminio se va al Pero garete, estamos en un mundo y global. etcétera, etcétera, Ahora, Y lo que Exactamente. procurar es que Bien, la pues, gente tenga nos queda- trabajo. nos queda Que ya- vengan para Solo aquí. una cosa, Una que breve también contestación. hicieron el comentario, y no tengo por qué no creerlo, ojalá que Navantia también consiga hacer ese flotón. Pero claro, Ojalá, en sí. Ferrol hay también un También, problema. sí. Bien, pues nos quedan ya muy pocos minutos, un año más acabamos de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa y como siempre queremos tener un recuerdo para todos aquellos periodistas, reporteros. Algunos han muerto ya por intentar defender la verdad y sacar a la luz cosas que no interesaban demasiado a los gobernantes de turno, también por todos aquellos que están trabajando en países donde sufren censura feroz y por aquellos que están en la cárcel. Vamos a oír las palabras de la portavoz de Reporteros Sin Fronteras. Nosotros hemos querido dedicar este día fundamentalmente a los periodistas que están encarcelados. Más de 300, casi 350 en estos momentos en el mundo, algunos de ellos en condiciones verdaderamente terroríficas, encerrados en barracones en medio del desierto, sometidos a torturas, sin que les pueda visitar las familias. En muchos casos no han tenido cargos de ningún tipo, ni juicios tampoco, y no se sabe cuánto tiempo pueden estar encerrados. Bueno, pues efectivamente, poder ejercer el periodismo en total libertad, pues desde luego que es una delicia. Es una profesión de riesgo, ¿eh? Sí, sobre todo en algunos lugares, sobre Algunos todo, países. hablábamos de México, sobre todo en México, cuando te metes con ciertos temas de narcotráfico y con temas de lo que está pasando Acabas en la en El cuneta. Paso, en Ciudad Juárez, y bueno, con el tema de las torturas en connivencia con, bueno, horrible. O Venezuela, actualmente. Hombre, o Sí, Venezuela también. efectivamente, sí, pero es que allí te matan directamente, en Venezuela te cierran la tele.
y te ponen al día al cuñado a dirigir, pero es que en otros países te matan. Don José Manuel, ¿usted sufrió censura en alguna ocasión? Yo nunca sufrí la censura que tenga que salir en una tele como sale ahora la presidenta de Reporteros Sin Fronteras, porque están encarcelados los periodistas o porque temen por su vida, etcétera, etcétera. Yo creo que el periodista gallego también sufre la censura cada día, porque la realidad del periodista gallego es que cada vez tiene menos posibilidades profesionales de salir adelante. El mundo de la comunicación está en una constante revolución, que no es precisamente una revolución para que aumente el número de periodistas, sino que disminuye lo que eso lleva de precariedad en el empleo y de no poder especializarse en temas que a lo mejor había que hacerle aflorar a la sociedad, y que hagamos una información que está muy dirigida por los poderes, sean los poderes políticos o sean los económicos. Yo creo que como casi todo en la vida, no hace falta ir a México, no hace falta ir a Rusia, no hace falta ir lejos para ver que la profesión del periodista está amenazada también a nuestro alrededor. Está amenazada. Pero yo digo de muerte también, bueno, ya, no de que no tienes trabajo. Hay muertes más importantes que la física. Entonces, ay, pero la física es definitiva. Bueno, ya, por eso mismo, ya después ya no se sufre. Pero hay otras muchas más importantes que tal. La precariedad laboral, la falta de expectativas, la necesidad de dedicarse periodistas titulados con formación, buenos periodistas, a otros trabajos que no son los suyos. Eso también es doloroso y eso también hay que reivindicarlo en un día. Como dice el lema, sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo tampoco hay libertad. Usted, bueno, se lo voy a decir, sí, usted me dedicó una vez una columna hace unos cuantos años. Estábamos celebrando el Día de la... Yo le dediqué a usted una columna porque donde estábamos trabajando en aquella época, que era la provincia de Ourense, era usted una guerrillera. Y como era una guerrillera y no estaba muy visto en aquel poderío total que había en esa provincia, yo le dediqué una columna de admiración. Y me he puesto, me he puesto colorada y todo. Doña Marta, ¿usted fue censurada alguna vez? Porque pues también, no, lo digo porque también es periodista. Sí. Bueno, yo no fui censurada, pero sí tengo que recordar una breve anécdota de cuando terminé. Yo me hice primero historia, la carrera de historia, y luego hice periodismo, y cuando fui a hacer las prácticas en un periódico, recuerdo que había pues unas órdenes puestas allí en la pared y decían pues una serie de cosas que prohibía el gobierno civil. Y entonces yo estaba allí intentando redactar mi página y llegó un teletipo, era el Día del Caudillo, y entonces especificaba que había que poner fotografía de Franco de tanto por tanto. ¿No nos va a decir dónde era? No nos va a decir ¿por qué no? Podemos nombrar el Alcázar, podemos nombrar todo. No, ya, pero bueno, a lo mejor vive todavía aquel director. Entonces eran una serie de órdenes que yo me quedé absolutamente alucinada. Entonces fui al director y le dije, oye, pero vamos a ver, ¿pero tú cómo puedes consentir semejante cosa? ¿Pero cómo te pueden imponer? Y entonces él me miró, claro, yo era muy jovencita, tenía 21 años, me miró y me dijo, mira, Martiña, no era en Galicia, yo tengo 4 hijos que tienen que comer. Y dije, bueno... Y pongo la foto de Franco y lo que haya que poner. Lo que me digan, que claro que sí. Si no me cierran el periódico. Claro que sí. Claro, ya fue el primer golpe que me llevé yo, que iba allí de guerrera. Yo no voy a hacer a otro periodista a la mesa que hable antes que yo, que son los 3 periodistas, y si quieren... No, hable, ya, sí, yo creo que al hilo de lo que dice el compañero, también es cierto que hay una especie de autocensura también evidente entre los periodistas, por eso que estamos hablando. Y porque en España, si algo está amenazando la libertad de prensa, es otra vez que gran parte de los medios españoles viven hoy en día prácticamente de la publicidad institucional, lo cual te limita bastante el margen de maniobra a la hora de sacar una noticia valiente o de, y esas ruedas de prensa sin preguntas. Exacto, o de publicar contra quien te está pagando las páginas de publicidad. Claro. Y yo solo diré que solo teme la prensa libre aquel que tiene algo que ocultar. Si no tienes nada que ocultar y crees de verdad en la democracia, tienes que apoyar que la prensa sea libre e independiente y que los periodistas puedan hacer lo que tienen que hacer, que es opinar,
Se pueden equivocar, no equivocar, pero opinar, darles campo para que opinen libremente y nos informen a los ciudadanos. Sois vosotros los que tenéis que darnos la información a los ciudadanos. A los políticos, desde luego, la prensa no les gusta demasiado. Evidente. ¿Usted fue censurado? Yo me muerdo la lengua todos los días. Publiqué Vamos a ver, eso ya lo hacemos, claro que sí. Publiqué el mismo día en El País La Razón e Interview. O sea, cada uno le di lo que quería, está claro. Había que comer como los 4 hijos y todo eso. Ahora, yo lo que quiero también es un tirón de orejas al ciudadano. O sea, que es el que se tiene que dar cuenta de que la información es muy cara y que los buenos profesionales tienen la sana costumbre de tomar el café también y comer y esas cosas, y que hay que pagar por los contenidos en Internet. Porque es lo que nos va a matar a todos. Está claro. Pero es el ciudadano que... Se ha acostumbrado al gratis total y a decir gratis. Pero el ciudadano no tiene culpa de esto. Accedes a los sí, contenidos... Sí, porque tiene una cultura de demandar en Internet pero no todo vas a gratis. decir, pero no vas a decir, óigame, cóbreme. No, supongo que Xavi quiere decir Claro. cuando ha habido alguna iniciativa, por ejemplo, de... Las empresas, el miedo que tienen, Sí. toda empresa informativa, el miedo que tienes es que se te vaya todo ese potencial de lectores que tienes. Entonces, los lectores, ¿por qué? Porque comienzas a cobrar, ¿no? Está claro que si no es hoy, tiene que ser mañana, pero pasado mañana... Pero bueno, fue censurado, independientemente de eso que no empezar. se... No, nunca fue censurado. ¿Qué va? Entonces son leyendas, ¿no? No, es todo leyendas, leyenda. leyendas Es periodísticas, toda leyendas leyenda. urbanas. Uno ¿no? se autocensura Mira, ya. el Yo que les- nunca me censuró fue Fraga, un genio, aguantaba de todo. Fraga era de verdad, ¿eh? O sea, a pesar de la mala prensa que tiene, etcétera, etcétera. Yo con Fraga le he hecho perrerías y siempre fui bien recibido en su casa. Siempre encajó muy bien las Era un críticas. encajador y aparte respondía a todo. Lo que le Bueno, preguntabas. pero un político tiene que ser así, ¿no? No es poco lo Sí, que pero acabamos no de decir. todos son Pero así. sí. Bueno, pero un político Los debería políticos tener... son los que les molesta muchísimo la tener esa crítica, cualidad. y aunque intenten disimularlo, pues les nota. Un político Yo creo que es tendría un que error, tener... además. Yo creo que es un error, Sí. además. Un político tendría que Hombre, claro que tener es un en error porque hay cuenta, que y yo aprender es de las echarle un críticas. capote a mi profesión y a las empresas periodísticas de lo que antes decía Tarrío, de que hoy viven de las subvenciones públicas. Lo digo y- desde el punto de vista y- malo y del tal y poder cual. público, no de la prensa. La Ya, prensa ya, tiene ya, que vivir de pero lo que el dice. ciudadano tiene que tener en cuenta que el político, decía yo, tenía que tener en cuenta que ese dinero que va a los medios de comunicación, primero, es dinero de todos los ciudadanos, y que los ciudadanos debían estar orgullosos de que parte de sus impuestos no se fuesen a Suiza, y algo de demagogia hay que hacer en esto, pero que no se fuesen a Suiza y que se fuesen para radio, para televisión o para páginas de periódicos, para poder contar aquello que ocurre en su entorno más próximo, por un periodista que esté allí cerca y lo cuente, y que no se lo cuenten los que son los artistas Nos del poder. vamos. Es que nos solo vamos. Yo Es que me solo cortan es por la complementarlo, cabeza. por complementarlo. Por eso es bueno que, por Rápido. ejemplo, luchemos contra que las concesiones y las licencias de radio, televisión y demás sean un privilegio de los políticos y que sean libres. Que sean libres. Bien, yo debo decir que aquí no recibimos ningún tipo de subvención, por eso no nos debemos a nadie, por eso decimos lo que nos da la gana. Y tenemos para unos y para otros, porque intentamos, desde luego, defender siempre la verdad y la justicia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, pues La eso, defensa de la libertad y eso intentamos. ¿Que nos equivocaremos? Seguramente sí, y que a veces decimos cosas que no nos gustaría haber dicho, bueno, pues también, porque el que mucho habla, mucho hierra, pero efectivamente somos independientes y no le debemos nada a nadie. Don Francisco, Salud y libertad para todos. gracias por haber venido. Don José Manuel Rubín, Un placer, como siempre. gracias por aportar esta dosis de Hay que optimismo. echarle optimismo y en efectivamente, estos momentos de tirarnos crisis. del ronzal a todos y decir que no todo está tan mal, caramba. Claro. Ole por eso. Doña Es Marta, cierto. pues muchísimas Muy gracias agradecida también. también. Y don Y yo, Xavi. si me lo permite, salud, libertad y las cosas buenas de la República. Vaya, por Dios. Sabía yo que me iba a Muy apuntar. bien. Se puede decir de Gracias todo. a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Que sean felices.